Pasemos ahora a mirar en detalle la potencialidad de usos que puede tener la medicina ortomolecular. Empezaríamos recordando aspectos de epigenética y nutrigenómica y, sobre todo, llamando la atención de que existe una amplia evidencia de la influencia epigenética en la expresión genómica. Y dentro de esto, recordándonos que los alimentos son información y que influyen positiva o negativamente en nuestro genoma. Por tanto, quedaría claro que una alimentación inadecuada puede llevar a un efecto epigenético negativo que facilite la expresión genómica de patologías y de enfermedades. Y aquí la suplencia ortomolecular ayudaría a corregir esta situación. En el Journal de Nutrición y Bioquímica de febrero del 2005 se nos habla entonces de los roles de los nutrientes en los eventos epigenéticos y cómo yo podría hacer una epigenética positiva o una epigenética negativa dependiendo básicamente de los alimentos y los nutrientes que ellos consumen o básicamente haciendo el aporte de suplencia nutricional de aquello que esté faltando o se encuentre alterado. Así que en el 2007 Kobiak nos habla de epigenómica y nutrición. O sea que esta temática no es nueva, esta es una temática que ya en los últimos 10 años viene cada vez publicándose más y más. Y cuando uno trabaja en los buscadores médicos, fácilmente va encontrando que año tras año son más los investigadores que nos hablan de esta temática. Al hablar de epigenética y salud, recordamos que la nutrición jugará un papel determinante en la salud y que los desbalances están asociados entonces a enfermedades crónicas. O sea, nos alimentamos mal, hacemos deficiencias de nutrientes, aparecerán enfermedades crónicas. Es importante recordar que la nutrición es fundamental en los periodos críticos de la vida, en el periodo prenatal, en el postnatal, donde el rol de la nutrición implicará cambios específicos hacia la salud. Por lo tanto, ya desde el momento del embarazo, estamos siendo cuidadosos desde el punto de vista nutricional. Todo el mundo sabe cómo, clásicamente, los ginecólogos obstetras usan, por ejemplo, las suplencias de ciertas vitaminas para evitar alteraciones incluso de daños o de alteraciones en la formación del nuevo embrión. Por esa razón, entenderíamos que los usos clínicos se encuentran con una amplia evidencia de trabajo en las diferentes especialidades médicas y se puede entonces, desde la individualidad de la especialidad, utilizar los soportes nutricionales adecuados. Si entramos, por ejemplo, al tema de la neurología y hablamos particularmente de la esclerosis múltiple, observamos que pueden verse influenciada negativamente por diferentes factores nutricionales. Evidentemente, puede ser exacerbada por malnutrición y hay evidencia de que el alto consumo de grasas saturadas incrementa la incidencia. Eso nos lleva entonces a prestar atención a temas que ya hemos hablado suficientemente durante los módulos anteriores. La importancia entonces de la nutrición y el soporte ortomolecular en la esclerosis múltiple ha despertado un gran interés en la comunidad científica y particularmente cada día están presentándose más trabajos de investigación tratando de dar sustento a la ayuda que en un paciente con esclerosis múltiple le produciría la terapia ortomolecular. Aquí, por ejemplo, se sabe, mediante estudios epidemiológicos, que las grasas insaturadas tienen un efecto positivo en el curso de la enfermedad. O igualmente, hay 3 metaanálisis de estudios clínicos que nos hablan del beneficio del ácido linoleico en la esclerosis múltiple. Igualmente se sabe que la ingesta de vitamina D disminuye la incidencia de la enfermedad, tal como fue publicado en el Multiple Sclerosis Letter del 2005 por Schwartz, hablándonos entonces de la importancia de tener en cuenta los aspectos nutricionales en esta devastadora enfermedad.
En esclerosis múltiple también el estatus de la vitamina E ha mostrado una importancia en la incidencia de la enfermedad y en la evolución de la misma. Aquí entenderíamos entonces que altos niveles de vitamina E se han mostrado protectores hacia el desarrollo de la esclerosis múltiple. Otro punto importante serían los ácidos grasos, que mostraron una reducción en la severidad y en la duración. Y hoy día la importancia de la relación omega 3, omega 6 está mostrando que en general en los problemas neurodegenerativos es importante tenerlo muy en cuenta. Los trabajos publicados en octubre del 2012 por von Gelder nos hablan de la influencia de los factores nutricionales en el pronóstico de la esclerosis múltiple. Por tanto, en estos pacientes podríamos ayudar significativamente en la evolución de esta enfermedad catastrófica, favoreciendo fundamentalmente la dieta y el soporte nutricional. Otro punto importante es que los investigadores enfatizan en el beneficio del soporte nutricional en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en el Journal de Neurología y Neurocirugía Clínica del 2010 se nos habla nuevamente de nutrición en la múltiple esclerosis. Otro tema importante dentro del área de la neurología sería el estrés. Aquí vemos cómo el estrés afecta la plasticidad neuronal, la morfología dendrítica y genera neurotoxicidad. Por tanto, si hay nutrientes que ayuden a protegernos frente al estrés, sería importante tenerlos en cuenta. En modelos en animales, en ratas estresadas, se trataron con vitaminas A, E y C frente a un grupo de control. Se pudo observar que la vitamina E era superior a la vitamina C y la vitamina A en el mantenimiento de los niveles de glutatión, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Es decir, el efecto protector antioxidante de la vitamina E en pacientes con estrés se mostraba claramente superior. Por otra parte, la tendencia a la peroxidación lipídica se disminuyó también con la vitamina E, y todo esto se publicó en Acta Clínica del 2004, cuando se hablaba entonces en un estudio comparativo de modelos de animales sometidos bajo estrés, la importancia de los elementos antioxidantes. Pasemos ahora a la oftalmología. Aquí, ¿qué nos encontramos? Que la luteína, la vitamina E, la A, las antocianidinas, por ejemplo, se mostraron con eficacia en la actividad retinocortical, que tenía una relación importante con desórdenes en la visión nocturna. Por lo tanto, déficit en ciertos nutrientes podrían favorecer la aparición de este desorden funcional. Publicado en noviembre del 2012, se pudo entonces entender la importancia de la suplementación de nutrientes y de alimentos para el manejo de esta patología en particular. Pero hablemos de obesidad y diabetes, un tema clave en el dismetabolismo que sabemos se asocia a alteraciones vasculares que de manera clave influyen significativamente en la pérdida de la visión. Sabemos cómo el paciente diabético, cómo el paciente dismetabólico va alterando la microcirculación. Se pudo ver que compuestos nutricionales como por ejemplo antocianinas mostraron actividad antiinflamatoria y antioxidante muy especial y particular. Y se estudió en modelos de animales el efecto protector, por ejemplo, de las blueberries sobre la expresión genética en animales obesos, pudiendo entonces demostrar que dietas altas en grasas producen expresión de genes de estrés a nivel de la retina, que se pudo proteger con la administración de los blueberries. Entonces vemos cómo en un determinado momento el efecto negativo de un alimento puede ser controlado, compensado, epigenéticamente modulado con el efecto positivo y protector de otro alimento, porque al final todo es un juego de equilibrio bioquímico. Publicado en el 2012, se ve la importancia de cómo estas frutas alivian el estrés retinal
modificando la expresión genética que conllevará al daño de la retina. Por lo tanto, aquí se nos está mostrando claramente el papel de la epigenética nutricional. También en oftalmología, los omega 3 y particularmente el EPA y el DHA mostraron un efecto protector en el síndrome del ojo seco. Y esto fue publicado en octubre del 2008, hablándonos entonces de la importancia que en una patología tan crítica como esta tendría simplemente el cuidado del tipo de grasas o la suplencia, en este caso, de los omega 3 en forma farmacéutica. Y en 1972 ya se hablaba de la importancia de la terapia vitamínica en oftalmología. Entonces fíjense que estos temas de lo ortomolecular han tenido ya una importante trayectoria en el tiempo. Pasemos ahora a hablar de algunos aspectos de la inmunología, recordando que se ha estudiado el impacto del déficit de los elementos del complejo B sobre la respuesta inmunológica. Se ha descrito la participación significativa del complejo B en la producción de anticuerpos circulantes contra una importante variedad de antígenos. O sea que mantener una dieta rica en complejo B o hacer la suplencia de complejo B debe tenerse en cuenta ante ciertas fallas funcionales del sistema inmunitario. Publicado en 1980, hablando del rol de la respuesta inmune y el uso de las vitaminas. El tema de la oncología integrativa nos está llevando entonces hoy día a entender que hay una muy importante cantidad de estudios que muestran la eficacia de la terapia ortomolecular en la llamada oncología integrativa. Y encontrarnos que el Sloan Kettering o el Anderson Center en los Estados Unidos, los más importantes centros de cáncer del mundo, ya tienen Integrative Oncology y hacen un trabajo claro donde el punto de vista ortomolecular y nutricional es de radical actividad e importancia, pues esto nos llama la atención de que hay que abrir el conocimiento a estos caminos. Así que la terapia con vitaminas en los cánceres avanzados está siendo publicado ya desde 1984. Publicaciones del 2007 nos hablan, por ejemplo, de el impacto de los componentes de la dieta en las histonas y el riesgo de cáncer. En el 2001 se nos habla, por ejemplo, de la influencia de factores nutricionales, elementos traza, vitaminas y antioxidantes en el caso del cáncer de próstata. Y sabemos que hay publicaciones muy serias de cómo este tipo de trabajo es dentro del concepto integrativo de la oncología clave de tenerlo muy en cuenta. Si vamos al tema de la geriatría, recordamos cómo claramente hace más de 5 décadas se propuso la importancia de la nutrición en los pacientes ancianos. En 1957, hablando de geriatría preventiva, se vino entonces a dar importancia a la actividad física y a la dieta en este tipo de pacientes. Y es que hoy día sabemos que se recomendó a los médicos en 1965 una especial atención en la nutrición para prevenir el deterioro físico, como fue publicado en el American Journal de Salud Pública, el trabajo de Watkins, que nos hablaba entonces cómo la nutrición en los viejos era clave. Si seguimos en la historia, nos encontramos que para 1977 la aplicación de programas nutricionales en gerontología fue claramente exitoso y que el Journal Mundial de Dietética de este año habló entonces de programas en viejos y cómo era importante, necesario hacer permanentemente suplencia ortomolecular. Pero lo que sí podemos decir es que en geriatría se ha destacado la importancia de un programa controlado médicamente para evitar la automedicación. No se trata de que el viejo empiece a tomar vitaminas o minerales o aminoácidos a tutiplén de una manera no controlada. Se trata de que, visto por un médico que tenga claro los conceptos ortomoleculares, se le dé la suplencia adecuada. Y por eso esta suplementación de nutrientes en los viejos debe ser claramente conocida, y de ahí la importancia de el conocimiento y el estudio de la medicina ortomolecular. Pero también en geriatría
Cuando hay pacientes con múltiples comorbilidades, se necesita el soporte nutricional parenteral. Aquí, sobre todo, donde la función digestiva puede estar muy interferida, es necesario aplicar los nutrientes por la vena. Y el Clinical Nutrition en abril del 2006 da las guías en el trabajo SPEN para la nutrición parenteral en geriatras. Y aquí hay que recordar que la terapéutica ortomolecular se puede ver interferida por una falla en la función digestiva y en la absorción de nutrientes. Podemos estar dándole vitaminas, pero sabemos cuál es la capacidad del sistema digestivo, de la mucosa digestiva del viejo para absorber los nutrientes. De ahí que no solamente es dar los nutrientes, es también cuidar toda la parte de la función del sistema digestivo y sobre todo el control del síndrome de permeabilidad intestinal anormal y la inflamación mínima persistente a nivel del sistema digestivo. Por eso hay que tener muy claros todos estos conceptos cuando tratamos a los pacientes viejos. En odontoestomatología se ha podido ver evidentemente que la boca es muy sensible a las deficiencias nutricionales. Ya desde 1966 se hablaba de terapia vitamínica en odontoestomatología. En el 53 de las posibilidades de la vitamina A en este tipo de pacientes. En el 54 de la importancia de mirar el estatus de vitaminas en las enfermedades dentales. Y en el 94 como indudablemente, además en perros y en gatos, la enfermedad periodontal que en ellos surge como consecuencia de que los sacamos de su dieta original y los ponemos a comer lo que no deben comer, se podía trabajar con la dieta y con la suplencia de nutrientes. Hoy día sabemos que hay una amplia cantidad de evidencia que soporta con múltiples publicaciones indexadas la importancia de la medicina ortomolecular. Desde el 77 se nos está hablando de la teoría del diagnóstico ortomolecular en medicina. En el 81 aparecía el concepto de megavitamin therapy en medicina. En el 82 se hablaba nuevamente de este aspecto. Y por tanto, entender que la medicina ortomolecular nos demuestra que la ingesta inadecuada de ciertas vitaminas se asocia a la aparición de enfermedades crónicas, pues esto nos debe llevar entonces a la necesidad de que nosotros mismos o en nuestros centros tengamos atención nutricional donde se evalúe al paciente e incluso escuela nutricional para que les enseñemos a cocinar claramente como lo hacemos en nuestra clínica. Así que el mayor riesgo de ingesta inadecuada se observará en personas con edad avanzada, en personas que sean de dieta vegana, en pacientes alcohol dependientes y además en pacientes con síndrome de mala absorción. JAMA en junio del 2002 llamaba entonces la atención sobre vitaminas, minerales y nutrientes en las enfermedades crónicas y cómo ayudaría o favorecería tener en cuenta estos aspectos en el tratamiento de dichos pacientes. En 1993 el North Time ya nos hablaba de la medicina complementaria y especialmente el tema de la terapia nutricional. En el 2009 los alemanes llamaban la importancia del tratamiento con medicina ortomolecular. O sea entonces que tenemos típica y claramente información suficiente para entender que la suplencia ortomolecular, influyendo epigenéticamente, nos ayudará de manera muy especial, como lo vamos a ver a continuación, en todas las disregulaciones que ocurren y se presentan sobre el metabolismo de nuestros pacientes.